Dios y Padre Celestial, te estamos muy agradecidos, Señor, te damos la gloria y la honra por este momento que nos permites reunirnos un grupo de tus hijos a escudriñar la palabra. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que nos guíes en el Espíritu para poder entender, Señor. También rogarte por tu siervo que tiene a cargo llevar adelante esta clase. Guíalo espiritualmente, Padre Celestial, y que todos podamos crecer en la palabra, unánimes, y así poder llevarla también a nuestra vida, Señor. Muchas gracias por todo, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, deme un segundito, que ahí comparto la pantalla. Bueno, ahora sí. ¿Me oyen bien, no? ¿Más o menos? Más o menos. Se te oye medio bajo, Fer. A ver. Voy a subir más el micrófono, pero está casi al máximo. Ahí, ¿mejoró un poquito? Sí, ahí mejoró un poco. Bueno, entonces, hacemos un pequeño repaso de la estructura que íbamos a seguir en esta introducción, que iba a ser breve y no terminó siendo tan breve. Vimos el uso y la definición de las palabras, vimos las características que tenían los profetas, qué diferencias había con otros pueblos, de qué manera comunicaban el mensaje. Vimos que hablaban al pueblo, hablaban a veces a los sacerdotes, a veces a los reyes, y después en cuanto a su método también, que usaban técnicas, digamos, pedagógicas de usar elementos o acciones que representaran lo que iban a comunicar. ¿Cuál era su misión? Que incluía, y hasta ahí creo que habíamos llegado, que incluía principalmente una vuelta al Señor o una reforma del estado espiritual, y también incluía otras cosas como intercesión por el pueblo, y lo último que vimos fue la parte vinculada a los eventos futuros o a las cosas que están por venir. A ver, denme un segundito. Ok. Bien. Bueno, y hoy vamos a terminar con la introducción y ya vamos a avanzar con los profetas. Vamos a ver el rol del Espíritu Santo brevemente, porque va a haber una materia específica del Espíritu Santo. Vamos a ver los falsos profetas. Este es un tema que está por toda la Escritura, es un tema importante. Bueno, el anterior también. Y por último, la clasificación de todas las maneras que se clasifican habitualmente a los profetas, y vamos a ver de qué manera lo vamos a encarar acá en la materia, que ya un poco adelantamos en la clase pasada. Bien, había quedado pendiente una tarea, a ver dónde está. Paso de largo por acá, todo esto ya lo vimos. Bien, acá. En cuanto a esta misión de los profetas, que su misión principal era la de hacer volver al pueblo, al Señor, eso era esencialmente lo que tenían que hacer. Obviamente había cosas accesorias a esto y tenían que ver con el estado futuro del pueblo de Israel o de lo que va a ser la iglesia. Bueno, varias de estas cosas están contenidas en los profetas, pero su tarea principal era hacer volver al pueblo de Israel, y Dios los enviaba, como dice ahí Jeremías, desde temprano y sin cesar a los profetas para hacer o para producir esto
en el pueblo. Entonces, para los que hicieron la tarea, hay dos formas de hacer esta tarea. Una forma es buscarla en una aplicación, agarrar el eSword o el My Bible y poner desde temprano y sin cesar, apretar el botón y le tira cuántas veces aparece. Esa es la manera que pretendía que hagan la tarea. O de última, si uno tiene una estructura más antigua, va a una concordancia y busca dónde aparece la palabra, qué sé yo, temprano, y empieza a buscar y busca cuántas veces aparece temprano y la correlaciona con el resto de la frase. Y la manera más antigua, por decirlo de alguna manera, es usar el cerebro, la memoria, leer toda la Biblia e ir subrayando las veces que aparece eso, pero lleva mucho tiempo. Bueno, los que la hicieron con el método más sencillo, que en esta época es digno de aprovecharse. Bueno, ¿cuántas veces aparece? Ahí, levanta la mano Silvia. ¿Cuántas veces aparece, Silvia? 11. 11 veces. Sí, 11 veces en el profeta Jeremías. Bien, y particularmente aparece en el profeta Jeremías, la época inmediata al cautiverio de Judá, ¿no? Como que Dios hasta último momento les insiste en que se vuelvan de su camino y que les recuerda que envió sus profetas desde temprano. No era algo que solo ocurría ahí, que sin cesar y desde el principio Dios le enviaba para que se vuelvan de su camino a todos los profetas. Bien, nada, era como subrayar ese detalle que me pareció interesante y que, bueno, los que hicieron la tarea, supongo que les habrá parecido raro que siempre aparezca y tantas veces en Jeremías. Bien, bueno, la intercesión, el ánimo, el registro, obviamente, de la palabra y la revelación futura, esta era la misión de la iglesia, vamos ya al Espíritu Santo. Bueno, hasta ahí habíamos llegado. Bueno, el Espíritu Santo aparece guiando a los profetas. Vamos a leer estos textos, sobre todo los primeros 3, que no son tan conocidos, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo juega un rol fundamental en la actividad de los profetas. Bueno, y les voy a pedir ayuda, como siempre. Adriana, Zacarías 7:12, Pedro, Nehemías 9:30 y Laura, Miqueas 3:8. Bueno, Zacarías 7:12. Zacarías 7:12, perfecto, sí, está bien. ¿Lo leo? Dale, por favor. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primero vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Bien, dice que, de nuevo, que el pueblo pusieron su corazón duro. Fíjense cómo, bueno, ahí nos metemos con soteriología también, que hablamos de esto. Si el que endurece el corazón es Dios o la propia persona. Y fíjense que ellos, dice, pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Fíjense que acá, en esta división, los profetas primeros son los profetas antes del exilio. Antes de que viniera el castigo del exilio, Dios envió por su espíritu su palabra. Zacarías es un profeta después del exilio, cuando ya regresan y han reconstruido el templo. Bueno, Nehemías 9:30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Bien, acá recapitulando, el autor dice esto que hizo Dios, que es más o menos lo mismo que dice Zacarías, y fíjense que el tiempo es también después del exilio, ¿no? Como reconocen, después de haber sido castigados, que Dios envió por medio de los profetas, por su espíritu,
el mensaje de que por favor se vuelvan, porque Dios en definitiva no los quería castigar. Y Miqueas es anterior. Miqueas 3:8 dice: Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Bien, fíjense de nuevo que ahí habla un poco del Espíritu, pero también del carácter que producía el Espíritu Santo, que era necesario para confrontar a un pueblo que se endurecía. Bueno, y de nuevo el Espíritu Santo hacía esta tarea por medio de los profetas. Los otros textos son más conocidos, el de Números no lo vamos a leer, pero es cuando, ¿se acuerdan? Dios saca del espíritu que tenía Moisés, que estaba en Moisés, y lo pone en 70 personas que van a ayudarlo en el ejercicio de la justicia en el pueblo. Y los pasajes de la segunda carta de Pedro y la primera carta de Pedro, los vamos a leer muchas veces, y los hemos leído en otra ocasión, por ejemplo, cuando vimos bibliología, que habla de que fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Ese es el de 2 Pedro, y el de 1 Pedro, lo leímos la clase pasada, dice que esos mismos profetas escudriñaban dentro suyo para ver cuándo, decía el Espíritu de Cristo, que iba a venir el Mesías, y cuándo iba a ser ese estado glorioso que ellos percibían que iba a venir, pero no sabían muy bien cuándo. Bien. Bueno, una cosa que marcamos en la clase anterior como diferencia entre los profetas de Dios y los que ejercían esta especie de profecía o este hablar de parte de otros dioses, era que no perdían el control de su cuerpo, ni de su cuerpo, ni de sus facultades mentales. Lo vimos ahí en el contexto del don de lenguas, cuando Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de Corinto, donde les dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. O sea, ellos tenían el control. No era que el Espíritu Santo los poseía y hablaban y ellos no tenían conciencia de lo que hablaban, sino que estaban conscientes. Y el otro texto, por ejemplo, que está ahí, seguramente hay más, yo elegí estos dos, Isaías capítulo 6, ¿se acuerdan cuando Isaías ve la visión del templo de Dios y del trono y los querubines? Lo vimos también en Angeliología, que rodean el trono, y el Señor pregunta: ¿a quién iré? Y ese creo que lo tenemos todo incorporado, ese texto, ¿y qué responde Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Bueno, con su propia capacidad, con su voluntad, con su conciencia, él no es que tiene una visión y está alucinando y no controla nada, sino que él de su voluntad se ofrece a llevar la palabra. Y bien guiado por el Espíritu Santo, su voluntad no está fuera de juego, sino que está entremezclada con lo que hace el Espíritu Santo. Bueno, pero sí había una manifestación especial de distintas maneras. Yo acá elegí algunas, esto no es exhaustivo, así que puede haber alguna que no esté. A veces hablaba con voz audible, como cuando se le aparece Dios a Moisés, en el episodio de la zarza en el desierto, y habla con voz audible. En visiones, y tenemos varias ahí, por ejemplo, el texto que citamos recién de Isaías, es una visión. Los primeros 6 capítulos de Zacarías son visiones que él tiene. Daniel cuenta que él también vio en visión algunas cosas. Bueno, hay muchos pasajes que hablan de que tienen visiones. ¿Cómo es eso? No lo sé, pero Pedro también, ¿se acuerdan cuando estaba en Jope? Y dice que subió a la terraza y dice, se puso a orar mientras le preparaban algo de comer y le sobrevino un éxtasis. Bueno, y vio una visión como bajaba del cielo un lienzo sostenido a las 4 puntas con todo un montón de animales impuros. Bueno, había una manifestación especial. A veces era un ángel. Daniel capítulo 9, se le aparece un ángel y le revela distintas cosas. A veces por sueños. Jeremías capítulo 31 habla de... Vamos a leerlo, ese es lindo, Jeremías 31.
Versículo 26, ¿quién sigue en mi lista? Silvia. Jeremías 21, 26 dice... 31. Sí, 31, 26. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Bien. Todo lo que revela ahí, lo que revela Jeremías en ese capítulo, y un poco antes también, fue producto de un sueño que después escribe, y dice que su sueño le fue agradable, ¿no? Despertó, tomó conciencia de lo que había soñado, entendió que era de parte de Dios, y lo escribió, y además dice, me fue agradable. Y ahí es cuando recibe esta profecía también del nuevo pacto, hipertrascendente, porque se cita mucho en el Nuevo Testamento todo lo que dice Jeremías acá en el capítulo 31. Hago un parate ahí, porque después vamos a ver un poquito más adelante, que haya tenido un sueño, uno no quiere decir que sea de parte de Dios. ¿Sí? Eso también está claro. Lo mismo, si me aparece un ángel, no quiere decir necesariamente que es de parte de Dios, porque Pablo dice, ¿se acuerdan cuando vimos Gálatas? Si aún un ángel del cielo, ¿no?, les anuncia un evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema, ¿no? Y los ángeles de Satanás también se disfrazan de ángeles de luz. Entonces, si bien Dios revela de maneras especiales a sus profetas, Satanás a veces usa las mismas técnicas para engañar. Entonces, ojo, que no siempre que está esta componente quiere decir que lo que vino es de parte de Dios. Bueno, y a veces no se dice cómo. Por ejemplo, de nuevo, ya que estamos en Jeremías, Rosana, Jeremías 1:4. Ahí va, Jeremías. 1:4, ¿no? Sí. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Bien, hasta ahí. Era para resaltar esto que no dice Jeremías, bueno, ¿y cómo te vino? A ver, contanos, Jeremías, porque uno tiene ganas de saber cómo es que le vino la palabra. Bueno, en algunas ocasiones no lo dice cómo, pero puede ser en alguna de estas posibilidades o alguna otra que nosotros no sabemos. Bien. Bueno, falsos profetas. Acá hay mucho para decir. Y podemos dividir los falsos profetas en dos categorías. O sea, hay dos tipos de falsos profetas. Uno, los que hablan, bueno, vamos al Deuteronomio 18. Y sigue Sofi en la lista. En la lista, en mi pantalla. Deuteronomio 18:20. Sí. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. El 20 era. 20, perdón. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Bien, entonces fíjense que tenemos dos tipos de profetas que no hablan de parte de Dios. Los profetas que son de dioses ajenos, por un lado, y por otro lado, los profetas que dicen, o bueno, los falsos profetas que dicen que hablan en nombre de Dios. ¿Sí? Entonces los dividimos en esas dos categorías. La primera, profetas de otros dioses, que en el pueblo de Israel se habían entremezclado a lo largo de la historia, lo vimos en libros históricos, y hablaron dentro del pueblo de Israel, hablaron de parte de otros dioses. Bueno, y tenemos ejemplos. Uno son, por ejemplo, en la época de Elías, cuando Jezabel no era reina, pero casi, que influía sobre su marido, introdujo dentro del territorio de Israel profetas de Baal y profetas de Acera. 450 profetas de Baal había y 400 de Acera,
en la época de Elías. Bueno, Jeremías 23:13 también refiere, Jeremías 23 tiene mucha información de los falsos profetas, así que vamos para ahí, leemos ese texto, y después vamos a leer los vinculados a los falsos profetas de parte de Jehová, o de parte de Dios. Entonces, Seba, Jeremías 23:13. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Bien, particularmente en el reino del norte, ahí es donde estaba Elías, y acá, fíjense que Jeremías dice los profetas de Samaria. En el norte, en el reino de Israel, después de que se dividió y quedó Israel, o llamado de Israel al norte y de Judá al sur, en las 10 tribus del norte, había profetas de Baal y de Acera, particularmente. O sea, la capital era Samaria. En el reino del sur, no tanto, ¿no? O por lo menos no se mencionan. Pero sí había falsos profetas de parte de Jehová. Y este es el segundo punto. Los que hablaban falsamente en nombre de Dios, bueno, acá hay muchos textos, como para ser dulce, elegí algunos nada más. Vamos, ya que estamos ahí en Jeremías 23, los otros les quedan de referencia. Vamos a leer Jeremías 23, del 16 al 32. ¿Y quién sigue? No sé si Gustavo ya está en tu casa. Si estás viajando, le damos lugar a Susana. Bueno, Susana, por favor, léete del 16 al 23, del capítulo 23 de Jeremías. Dice, así ha hecho Jehová de los ejércitos. ¿No escucháis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová? Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que la haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Y seguí, por favor, es un poco largo el texto, pero realmente no tiene desperdicio, vale la pena. Seguí, por favor, hasta el 32. Dice, leo el 23 de vuelta. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿No se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, de modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel que fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la pasa con el trigo, dice Jehová? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra?
Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni los mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Bien, este pasaje ténganlo como referencia, Jeremías 23, de los falsos profetas. Da mucha información. Por eso quería leerlo porque vale la pena. Por ahí no leemos ninguno de los demás, pero sí quería leerlo. ¿Qué característica tienen en este punto que Dios destaca y resalta los profetas falsos que hablaron en nombre de Él? Así, de lo que leímos, ¿qué les quedó que tienen como rasgos pintorescos estos profetas? Sí, Adrián. Que no estuvieron en el secreto de Jehová, o sea, que no estuvieron cerca de Él ni escuchando su voz ni sus consejos. Bien, perfecto. Una característica es no estuvieron en esa comunión con Dios ni en su consejo, y su consejo también ahora es su palabra. Se basaron en otra cosa. Bien, no en la comunión con Dios. Sí. Fer, quería decir, ¿puede ser que hablaban de su propio corazón y no de la boca de Jehová? Bien, otra cosa, hablaban lo que salía del engaño de su corazón, dice, ¿no? Bueno, a veces es una frase que repetimos mucho en los púlpitos. Bueno, Dios puso en mi corazón, y le decimos, y ahí mandamos. Espera, ¿y cómo sabes que fue Dios? ¿No? Por ahí habla del engaño de tu propio corazón. Bueno, ojo con eso. Bueno, ¿qué más? No hacían volver al pueblo a Dios. Dice, si hubiesen hablado de parte mía, lo hubiese hecho volver. Bien, una característica es que cuando la palabra de Dios se expone, confronta, y lo que produce es una conversión, un arrepentimiento, un volver. Y esto no producía nada de eso. Bueno, ¿y qué era? ¿Y el mensaje que proclamaban estos falsos profetas, cuál era? Profetizaban en nombre de Baal, porque dice que olvidaron el nombre de Dios por el de Baal. Bien, o sea, la consecuencia era que, por ahí estos en particular hablaban en nombre de Dios, pero lo que terminaba ocurriendo era que la gente servía a Baal. Bien, es un buen detalle. Pero sobre el mensaje, ¿qué decían? Sueños, profetizaban lo que soñaban. Bien, eso también está como componente. Eso refuerza lo que dijimos antes, de que no todo sueño viene de parte de Dios, ¿no? A veces los profetas soñaban y eso era de parte de Dios, pero a veces el sueño, como esta gente, no era de parte de Dios. Y de hecho el Señor lo compara, y fíjense en el versículo 28, dice, el que tuviere sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿No? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una cosa es el sueño, otra cosa es la palabra de Dios. Bueno, pero sobre el mensaje. El verso 31 dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Como que dicen lo que la gente quiere oír diciéndolo en nombre de Dios, pero es mentira. Exacto, bueno, esa es la característica sobresaliente de su mensaje. Está ahí en el versículo que leyó recién Laura, y si se fijan también está en el 17. Y en el 16 dice, alimentan vanas esperanzas. Bien, perfecto, 16. Gracias, Juan. 17 dice, dicen, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen, no te preocupes, no te va a pasar nada. Bueno, fíjense si esto no es terriblemente actual, ¿no? Cuando uno prende la televisión y escucha un montón de predicadores que hablan en nombre del Señor con un mensaje livianito y que no apela a la conversión, no apela al arrepentimiento, no hay ningún juicio de parte de Dios, sino que apela a toda la autoestima y a que vas a estar bien, que Dios tiene un plan maravilloso para vos,
de que Dios te quiere bendecir, de que te quiere acompañar, pero nada confronta con la vida que está viviendo y nunca llama a un arrepentimiento. Bueno, es una característica notable de los falsos profetas y en esta época de los falsos maestros que podemos detectar con mucha claridad. Bueno, y en este final de este punto, en el Nuevo Testamento tenemos un montón de advertencias vinculadas con esto, un montón. Bueno, ahí les dejo algunas, pero está lleno. Particularmente en Mateo 7:15 va a haber algunos que se autoengañan, ¿no? Que creen que profetizaron en el nombre del Señor y no. Entonces fíjense hasta qué punto el corazón es engañoso. Mateo 24 es cuando el Señor dice que en el tiempo del fin se van a levantar muchos falsos cristos y falsos profetas. Muchos. Y hay una característica particular que quiero que la leamos, Hechos capítulo 20. La vimos en Hechos, pero por ahí pasamos un poco rapidito por ahí. Hechos capítulo 20 es cuando Pablo llama a los ancianos de Éfeso y les da su discurso de despedida, que ya no los va a volver a ver. Y fíjense, está hablando con ancianos, para que ustedes se den una idea de lo que a quién se está dirigiendo Pablo. Y fíjense, le voy a pedir, Juan, que nos leas del 28 al 30. Del 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Bien, gracias Juan. Fíjense la certeza con la que Pablo les dice, yo sé que después de que me vaya van a entrar falsos maestros, lobos rapaces, que no van a perdonar al rebaño. Yo sé que va a pasar eso. En la iglesia va a pasar eso, ¿no? Pasó en el Antiguo Testamento con los profetas, va a pasar en la iglesia con los falsos siervos del Señor. Va a pasar, Pablo lo dice con certeza. Y fíjense el versículo 30. Este es terrible porque le está hablando a ancianos que él mismo nombró. Les dice, de vosotros mismos, ¿no? De ustedes mismos, de la propia iglesia nominal, se van a levantar hombres que hablen cosas perversas. Y subrayen ahí esa característica que es algo notorio que ocurre que nos da una pista para olfatear cuando alguien es un falso profeta, un falso maestro. La característica es, su objetivo es arrastrar tras sí a los discípulos. La persona va a buscar... ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No, pero no entendía bien. Dice todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Qué querría decir eso? Ah, ok. Bueno, ahí vamos a esa pregunta de Susana, pero la parte final dice que estos que van a enseñar cosas perversas, el objetivo es arrastrar tras ellos a los discípulos. Entonces, fíjense cómo un liderazgo personalista está marcado en la palabra como algo que va en contra de lo que enseña la Escritura, ¿no? Que una persona que arrastra a sus seguidores detrás de él y no que los lleva a seguir al Señor en fidelidad es una característica de que ahí hay una falsa enseñanza. Bueno, y la pregunta que hace Susana dice, ellos eran los ancianos de la iglesia, y dicen, miren por ustedes y por todo el rebaño, le está diciendo Pablo, o sea, por toda la iglesia, que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Obispos quiere decir, es una transliteración de la palabra griega que es el que mira por arriba. Por ahí la palabra en castellano más
más equivalente es sobrevedor, ¿no? El que mira por encima, el que está como mirando para ver que esté en orden y que no haya ningún descontrol, ¿no? Como hay un sobrevedor o un supervisor. Supervisor es la misma palabra. En una fábrica, ¿no? Cuidando que todo marche en orden, así los ancianos de la iglesia tienen esa tarea de supervisar de que todo esté bien. No que están, a ver, no que están por encima en categoría, sino que su trabajo es ese cuidado especial por toda la iglesia del Señor. No sé si se entendió, Susana. Bien. Bueno, tienen ahí más textos en el Nuevo Testamento para ver advertencias sobre los falsos maestros y que se reiteran una y otra vez, bueno, y falsos profetas, y que se reiteran una y otra vez también en el Nuevo Testamento. Bien. Clasificaciones. Así avanzamos porque si no nos vamos a quedar en el tiempo. Hay profetas que son personas y a veces por metonimia, ¿se acuerdan qué era eso? ¿Alguien se acuerda que era metonimia? O llamar por una parte al todo. Bien. Los profetas también se refiere a los libros, al conjunto de libros que escribieron los profetas. ¿No? Como dice, qué sé yo, como está escrito en los profetas. No es que los profetas llevaban escrito en su cuerpo cosas, sino que hace referencia a los libros que escribieron los profetas. Bien. ¿Quién se acuerda? A ver, vamos a hacer una competencia, no hice la votación acá en el Zoom, pero vamos a ver de los recuerdos que tengan de su historia eclesiástica o de lectura de la Biblia. ¿Cuál es el profeta más antiguo que se acuerden? Persona, no el libro de la Biblia. ¿Qué persona del Antiguo Testamento es llamado profeta? Samuel. Samuel, bien. ¿Alguno antes? Abraham. Abraham es llamado profeta, bien. Enoc. Enoc, antes de Abraham, bien. ¿Y alguien más? Antes que Enoc, no hay muchos antes que Enoc. Hay como 6 antes de Enoc. ¿Noé no estuvo profetizando 120 años? Pero no es posterior a Enoc. Bueno, yo también tuve esa cara de sorpresa cuando lo leí y dije, mira vos. Bueno, Abel. Abel es llamado profeta por el Señor. Vamos a leer Lucas 11. Ya me perdí a quién le tocaba. Bueno, a Marcela. Lucas 11, 50 y 51. Ok, ahí lo leo. Lucas 11, 50 51. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Bien, fíjense que, bueno, por ahí habría que haber leído el 49 y yo no lo anoté. Dice, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación, ahí está en palma con lo que leyó Marce, la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde Abel hasta Zacarías. Entonces el Señor está dando por sentado que Abel fue profeta también. Y es interesante porque uno dice, bueno, ¿cómo habló de parte de Dios Abel? No lo sabemos, pero también nos da una pista de que parte del odio que tenía el hermano, de Caín hacia Abel, tiene que ver con esto, de que seguramente Abel hablaba en nombre del Señor. Bueno, y el orden, desde Abel, que lo menciona como el primero que fue muerto,
Posiblemente Adán también haya sido profeta, vamos a ver, cuando lleguemos al cielo. Pero Abel es el primero que fue muerto, hasta Zacarías, porque es el último que se menciona en el orden que los judíos, ¿se acuerdan?, tenían ordenada la escritura. El último libro de la Biblia judía es el segundo libro de las Crónicas, y ahí relata la muerte de Zacarías. No Zacarías el profeta que tenemos en el libro, sino el otro Zacarías. Después por ahí lo podemos... Bueno, si ustedes se fijan la referencia en Lucas 11:51, van a ver que lo lleva a segundo libro de las Crónicas, capítulo 24. Bueno, ahí está el relato de ese Zacarías. Bien. Bueno, Enoc fue profeta, Abraham fue profeta, ahí está el texto donde lo menciona. Moisés fue profeta, obviamente. Samuel, Natán, Elías, Eliseo, bueno, hubo muchas personas profetas. Hubo mujeres profetas. La primera que se menciona es la hermana de Moisés y Aarón, María. Bueno, después tenemos a Débora, en Jueces 4:4. Bueno, hay varias profetisas nombradas en la Escritura, y en el Nuevo Testamento también. La primera en el Nuevo Testamento es Ana, la profetisa. Juan el Bautista es profeta. Jesús es profeta, obviamente. Y en el Nuevo Testamento tenemos varios profetas también, y profetisas. Ahí hay varios pasajes que los mencionan. Bueno, tenemos muchas personas que son nombradas en las Escrituras como profetas, y tenemos los libros de los profetas, o sea, de distinta gente que fue profeta. Algunos registraron los escritos, y ¿quiénes serían? Bueno, esos que están ahí. Ese es el orden en lo que los tenemos nosotros en nuestra Biblia actualmente. No es el orden que lo tenían los judíos en su Biblia. Bueno, en eso nos vamos a centrar. O sea, la materia va a estar apuntada a analizar o a considerar los libros de los profetas. O sea, hasta ahora fue toda una breve introducción que duró como 2 clases y media. Y a partir de ahora vamos a empezar a analizar los profetas. Fer, el apóstol Juan, cuando profetiza el Apocalipsis, ¿se lo toma como profeta? Sí, sin duda, sin duda. O sea, si agarramos las características que tiene el profeta que vimos, sin duda, ¿no? Es una revelación particularmente nueva, que no, muchas cosas estaban, pero hay algunas componentes nuevas que no estaban. Bien. Bueno, clasificaciones de los profetas. Hay muchas maneras de clasificarlos. Nuestra manera habitual, por cómo los tenemos ordenados en la Biblia, son los profetas mayores, y que también tiene una componente, un resabio de lo que los judíos hacían o hicieron, o hacen, es calificarlos en profetas mayores y profetas menores. ¿Quiénes serían los profetas mayores? Esto no es una pregunta retórica, es para que me conteste. Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ezequiel y Daniel. Bien. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Y los profetas menores? El resto. El resto, muy bien, bien. Muy astuto, Pedro. Bien, el resto. Ok. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, ahí van 5, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los últimos 3 son los después del exilio. ¿Se acuerdan cuando nos dieron la regla mnemotécnica de 5, 12, 5, 5, 12, 5, 12, 12, 5, no sé? ¿Alguien se la acuerda? Bueno, acá tenemos 4, no 5. Tenemos 4 y 12. ¿Qué nos está faltando? Lamentaciones de Jeremías. Bien, Lamentaciones de Jeremías, que es como un apéndice de Jeremías.
Entonces ahí serían el último 5-12 del orden del Antiguo Testamento. Bien. O sea, repasemos. 5 el Pentateuco, 12 los libros históricos, 5 los poéticos, 5 los profetas mayores, 12 los profetas menores. Bien. Menores, ¿por qué? Porque son menos importantes. No, ¿por qué? Son más chicos los libros, ¿no? Son de menos volumen los libros. Tienen menos cantidad de, bueno, no eran páginas, menos rollos sería en aquella época. Bien. Bueno, y vamos a la tercera clasificación, que es cómo los clasificaban los judíos, cómo clasificaban su Antiguo Testamento. Bueno, su Antiguo Testamento no, para nosotros el Antiguo Testamento, para ellos es el Tanaj, es la Biblia de ellos, y tenían la ley, la Torá, los profetas, los Nevi'im o Nevihim, y los otros escritos o los salmos, porque recuerden que el libro de los salmos encabezaba esta sección, y a veces entonces de nuevo, por la manera de llamar al todo por una parte, que ya me olvidé el nombre, llamaban a esta sección los salmos o los escritos. Bueno, esta era la manera en que los judíos tenían dividido su escritura, y recuerden, por ejemplo, Lucas 24:44, vamos a leer ese texto. En mi lista sigue Gustavo, léetelo por favor. Ah, perdón Gustavo, estás con el micrófono apagado. Me parecía que nadie me lo... Y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bien, de nuevo fíjense cómo el Señor, al citar la Escritura, la divide en la forma que los judíos la tenían dividida. La ley de Moisés, los profetas y los salmos, o los otros escritos. Y fíjense que el último es el libro de las Crónicas, que era un único libro, que nosotros tenemos como el primero y el segundo de las Crónicas. Bien, y fíjense que en los profetas tienen incluidos libros que nosotros los tenemos como los libros históricos. Josué, Jueces, Samuel y el libro de los Reyes, ellos los tenían como los libros de los profetas, ¿no? Como parte de los profetas. Y el conjunto de los que llamamos profetas menores era un único componente, que era el libro de los 12. Bien. Entonces vamos ya a la segunda parte, y antes de empezar en los profetas en especial, vamos a gastar estos últimos minutitos antes del intervalo en ver un panorama a lo largo de una línea de tiempo de los profetas. Entonces, vamos a ver cómo encajan en todo el Antiguo Testamento, en esa línea de tiempo, particularmente qué profeta estuvo antes de cuál, y qué temas comunes aparecen en todos los profetas, que es una característica que la vamos a encontrar en todos. En todos hay estos temas. Bien, entonces, todo esto es material robado de alguna página de internet, no lo generé yo. Bien, entonces tenemos
línea de tiempo, en la flechita de arriba, ustedes van a ver desde la creación, desde el Génesis, hasta más o menos el año 400 a.C., tenemos todo el desarrollo del Antiguo Testamento. Un periodo de unos... Bueno, el Génesis trata desde la creación, pero como fue escrito por Moisés, un periodo de unos 1500 años, desde más o menos el 1600 a.C., o el 2000 a.C., 1800 a.C., yo voy por el 1800 a.C., hasta el 400 a.C. Bueno, casi un periodo de 1500 años. Y ahí tenemos. Bueno, están pintados de colores para que sea más claro. El Pentateuco de amarillo, los libros históricos de naranjita, los libros poéticos de un marrón más oscurito y los proféticos de color verde. Entonces, fíjense cómo Job, por ejemplo, ¿se ve mi cursor? Si no, tendría que poner esto. ¿Se ve bien? Se ve bien. Y ahí, bueno. Job está en una época que es la época de los patriarcas. Bueno, obviamente Ruth en la época de los jueces. Los salmos están distribuidos en un periodo que, por supuesto, incluye a David, pero tenemos un salmo de Moisés, así que ahí es difícil ponerlo en un casillero. Entonces, esto es una cosa tentativa. Pero lo importante son los profetas, que están recuadrados acá en color rojo, en esa línea punteada. Y tenemos profetas que profetizaron antes del exilio, aunque hay dos que tienen un asterisco, que son Joel y Abdías, ahora los vamos a ver. Hay profetas que profetizaron durante el exilio, obviamente Daniel, que vivió toda su vida desde adolescente exiliado, Ezequiel y Jeremías, y hay profetas que profetizaron después del exilio al volver, y son los últimos tres que tenemos en nuestro orden, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Y esos coinciden, lo que vimos ya en libros históricos, con Esdras, Nehemías y Esther, en ese periodo de tiempo. Bien. Desde el año, ahí más o menos, 605, hasta el año 538, tenemos el periodo de la cautividad. Bueno, eso más o menos porque fueron 70 años y uno cuenta desde dónde hasta dónde, porque hubo, recuerden, varias tandas de cautiverio, ¿no? Hubo una primera tanda donde ahí fue llevado Daniel, pero la última tanda de cuando fueron llevados cautivos de Jerusalén fue la más violenta porque hubo una rebelión, o hubo dos rebeliones previas, entonces en esa tercera fue muy violento el cautiverio, y mucho de la carga que pone Jeremías en las lamentaciones y las descripciones crudas que hace de las mamás comiendo a sus nenes, bueno, ocurre en ese momento, ¿no? En la tercera tanda del cautiverio. Bueno, fechas importantes, 722, ahí que apareció un rayo arriba en color rojo, espero que lo vean bien. Ese 722 es la caída del reino del norte, de Samaria, en manos de los asirios, del imperio asirio. Recuerden que el reino del norte cae antes que el reino del sur, lo vimos en libros históricos y lo vimos también en geografía bíblica, lo repasó Osvaldo. Y después, en el año 586, fíjense que es después del primer cautiverio, cae Jerusalén y son llevados cautivos, o sea, Nabucodonosor toma Jerusalén y son llevados cautivos en el último cautiverio los habitantes de la ciudad y varios más del reino de Judá. Bien, y acá tenemos, me quedaron esas líneas, vamos a borrarlas. Bien, y ahí tenemos específicamente los profetas. Después esto les va a quedar a ustedes,
Hay otra fecha añadida ahí, el 931 a.C., que es más o menos, ahí es muy precisa la fecha que está escrita. Yo no sé cómo hacen para tener tanta seguridad histórica de que fue justo ese año. Es cuando se divide el reinado de Roboam, el hijo de Salomón. ¿Sí? Ahí se divide el reino y tenemos el reino del norte y el reino del sur. Para mí una de las fechas más cómodas de acordarse de memoria es David, el año 1000 a.C., ¿no? Ese es fácil de acordarse. Bueno, entonces si uno quiere una referencia histórica, en el año 1000 a.C. tenemos el reinado de David. Bueno, reina David, 40 años, reina Salomón, y después se divide el reino en el 931. Bien, después tenemos Abdías y Joel con signo de pregunta. Ahora vamos a ver, son los primeros que vamos a ver como profetas. Bueno, después tenemos el orden que está ahí, más o menos, lo podemos ver bien los que siguen, porque cada uno se presenta y dice en qué época profetizó, así que en esas fechas no hay problema, pero en los dos primeros sí. Y tenemos resaltados ahí las fechas del 722 y el 586, que son importantes para el contexto histórico en el que profetizó cada profeta, y el tiempo de la cautividad, que también es altamente importante por el tiempo en el que profetizó cada profeta. Fíjense que Jeremías abarca desde antes del cautiverio hasta después del cautiverio. Perdón, hasta durante el cautiverio, no vivió tanto. Desde un poco antes del cautiverio y una buena parte durante el cautiverio. En cambio, Ezequiel y Daniel durante todo el cautiverio. Y después otra fecha importante agregada ahí es la caída del Imperio Babilónico, el año 539, y el regreso del cautiverio después de la caída de Babilonia, donde vuelven otra vez los judíos a su territorio, o buena parte de los judíos a su territorio, y en esa época de reconstrucción profetizan Ageo, Zacarías y Malaquías. Bueno, ahí están los signos de pregunta de Abdías y Joel, que ahora los vamos a ver porque no hay certeza de en qué época profetizaron. Hay algunas teorías y vamos a ver en qué se basan esas teorías de por qué los ubican ahí algunos, otros los ubican en otro lugar completamente distinto. De hecho, algunos los ubican después del cautiverio. Fíjense la diferencia notable entre algunos eruditos y otros eruditos. Bueno, y con esto terminamos ahora la primera parte. Temas comunes en todos los profetas. Van a ver que todos tienen un llamado al arrepentimiento, que lo vimos recién, que era una componente que los falsos profetas no tenían. Siempre hay una exhortación a arrepentirse y a volver a Dios. Amonestación por la idolatría y la infidelidad a Dios. Y aliento a confiar solo en Dios. Eso en todas las épocas está esto en todos los profetas. Vinculado al cautiverio, los profetas hablan, los que hablaron antes, obviamente, del cautiverio, prediciéndolo como castigo justo por los pecados del pueblo, durante y después recordando cuáles fueron las causas de por qué sufrieron lo que sufrieron. Eso está en todos los profetas. Bueno, depende si fue antes, durante o después. Y también hablan de un futuro glorioso, todos los profetas, sea que hayan hablado antes del cautiverio o después del cautiverio. ¿Se acuerdan de ese texto que leímos de 1 Pedro, que ellos examinaban a ver cuándo iba a venir el Mesías y cuándo iban a venir las glorias que venían después de los sufrimientos del Mesías? Bueno, todos los profetas hablan de un futuro glorioso. La liberación futura de Israel de sus enemigos y la venida del Mesías. Bueno, esas componentes vamos a ver que están en todos los libros de los profetas. Bueno, y dejamos acá. Después después del intervalo, empezamos con los profetas específicamente, en orden cronológico, o sea, en el orden que vimos en la tablita que presentamos recién. En ese orden, los vamos a ir viendo. Bueno, muy bien, hacemos 10 minutitos de intervalo hasta... ¿Qué hora es? En mi reloj son 9:31 hasta
Vamos las 9:42, hacemos intervalito. Precisión suiza. Bueno, a comer algo livianito, que no les dé sueño, y volvemos a retomar la clase. Bueno, antes de que se vayan, antes de que se vayan, vuelvo a reiterar, así como hizo Susana, si quieren interrumpir en cualquier momento para preguntar, háganlo, no se sientan que yo estoy hablando y que me van a interrumpir, así que háganlo. No esperen hasta el final, por ahí si vale la pena acotar algo o preguntar algo, háganlo cuando corresponda. Bueno, si tienen alguna pregunta, la guardamos para después del intervalo. Ahora sí. Bueno, nos vemos en un ratito.